México tenía una tradición de cine muy importante. Tú ves desde los años 50 lo que se conoce como la Edad de Oro del cine mexicano, donde se produjeron películas que además daban la vuelta al mundo. Históricamente, bueno, hay varias diferencias. O sea, igual México es un país gigantesco, ¿no? Es uno de los mercados más grandes, además de, yo creo que a nivel audiovisual, el país más grande de Latinoamérica. Y la verdad es que fue una gran sorpresa esa noticia porque no es muy usual que nominen a documentales dentro de la categoría de película extranjera. Amigos de Diario Extra, el día de hoy tenemos a un invitado súper especial, el cineasta, actor, director y millón cosas más, Sebastián Cordero. Un gustazo tenerte acá. Muchas gracias, muchas gracias. Igual un gusto también. Creo que lo único que no soy es actor. Oficialmente no he pasado frente a la cámara. Porque le da cierto temor, dijo, no es lo mío es detrás de. Yo siempre siento que sí, lo mío es detrás de. Sobre todo que soy muy control freak. O sea, me gusta controlar todo. Ajá. Y el oficio del actor es un oficio que tiene que encomendarse al director. Te dejas guiar muchas Y veces. tiene que dejarse Ajá. de guiar. O sea, lo más cercano que he hecho a la actuación es ahora en mi documental, Al otro lado de la niebla, que yo narro el documental, pero soy yo en primera persona hablando de lo mío. O sea, no es técnicamente una actuación, pero es lo más cercano a exponerme que he hecho. Y justamente eso es lo que también lo tiene ahorita, pues, bueno, recientemente nominado a unos Sí. premios súper importantes que incluso en muchos países le dicen como que los Óscares mexicanos, por Claro, así decirlo. sí, es que es eso, son los premios de la Academia Mexicana de Cine, que técnicamente pues cada academia tiene sus premios locales. En España son los Goya, en México son los Ariel, en Estados Unidos son los Óscares. Entonces es del reconocimiento de la academia local, pero siempre nominan también películas extranjeras, y nominaron Al otro lado de la niebla, que es mi última película, que es el documental que hice sobre el viaje que hicimos con Iván Vallejo a Nepal. Y la verdad es que fue una gran sorpresa esa noticia porque no es muy usual que nominen a documentales dentro de la categoría de película extranjera. Tenemos competencia dura, o sea, estamos nominados junto a La Sociedad de la Nieve, por ejemplo. Wow. Entonces, yo voy a disfrutar de la noche nada más, porque creo que pues hay películas que tienen un aparataje mucho más grande que les respalda y que de alguna forma pues seguro son esas las que se van a llevar el reconocimiento. Pero yo le tengo mucho cariño a los premios de Ariel porque de hecho la primera vez que yo viajé a la Ciudad de México fue nominado a los premios de Ariel con Rata, Ratones y Rateros. Ya hace 25 años, y siento que fue mi introducción igual a lo que es también la industria de cine mexicana, que con quien yo he trabajado mucho después. Justamente eso iba a topar. Ha trabajado mucho en la industria mexicana. Por ejemplo, ¿cómo ve la industria mexicana versus la ecuatoriana? Hay una gran brecha, estamos Hay en varias. pañales, vamos caminando más. A ver, lo que pasa es que históricamente, bueno, hay varias diferencias. O sea, igual México es un país gigantesco, ¿no? Es uno de los mercados más grandes, además de, yo creo que a nivel audiovisual, el país más grande de Latinoamérica. Y junto con, a ver, México tenía una tradición de cine muy importante. Tú ves desde los años 50 lo que se conoce como la Edad de Oro del cine mexicano, donde se produjeron películas que además daban la vuelta al mundo, ¿no? Películas de grandes directores. Luis Buñuel trabajó en México varias de sus películas. Tienes el Indio Fernández, tienes grandes cineastas. Y luego México tuvo una caída en los años 80, en época del home video, del VHS y eso, donde se hacían solo películas, lo que le llamaban las películas de ficheras, películas de baja producción, películas que eran hechas para público, pero no eran películas que tenían mucho prestigio internacionalmente. Y recién ya a inicios y fines de los 90 empieza toda la movida con Amores Perros, con Y tu mamá también, con todo este resurgimiento del cine mexicano. Y hay una cosa espectacular que pasa ahí y que ahora pues sigue, yo creo que muy bien encaminada. El hecho de que tiene cineastas de México que han ganado varios Óscares, que han hecho carrera a nivel internacional: Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Iñárritu. Es algo, la verdad, una gran lección para todo el resto de Latinoamérica, y hace sentido colaborar mucho con México. Yo, después de Ratas, cuando justamente viajé a México en los premios de Ariel,
Ahí le conocí a Berta Navarro, que se convirtió en la productora con quien yo trabajé en 3 de mis películas, en Crónicas, luego en Rabia, que hicimos en España, y en Sin Muertos No hay Carnaval, aquí en Guayaquil. Y siento que compartimos los dos países las mismas idiosincrasias, las mismas realidades, muy parecidas. O sea, uno en México se siente en casa, pero claro, es un país donde hay mucha infraestructura, donde hay sistemas que funcionan, apoyo al cine, por ejemplo, no solo a través de premios concursables que son importantes, sino también de incentivos fiscales. Eso es decir, una inyección al dinero para que se produzca bien, pues, Es ¿no? que lo que pasa es que para hacer cine yo creo que se necesita una mezcla de lo público y de lo privado. O sea, de alguna Claro. forma tú no puedes simplemente decir, bueno, vamos a contar con fondos concursables como para cualquiera de las otras ramas del arte, simplemente por un tema de costos. El cine es sumamente caro y también pues es una industria donde hay un negocio, una infraestructura de salas de exhibición, de salas alrededor del mundo entero. Y de alguna forma uno lo que trata es de juntar el arte con la industria, o sea, que se cuente una historia, que se comunique lo que se está tratando de contar, pero sí llegar a un público amplio. Y creo que para lograr eso sí se necesita una mezcla justamente de lo privado y de lo público. Privado también porque al ser un negocio, el cine, sí puede ser algo interesante para una empresa, pero es algo de mucho riesgo. Entonces, lo que hacen igual los países vecinos en toda Latinoamérica es han generado todo un sistema de incentivos fiscales donde una empresa puede invertir en cine y luego eso se puede deducir de sus impuestos. Es una decisión que toma la empresa de pagar sus impuestos a través de una inversión en el cine. Y eso es súper interesante porque de repente se está generando más actividad, más industria, más trabajo y inclusive tienes casos como el de Colombia, donde en los últimos 10 años han logrado que muchos países extranjeros que antes le tenían miedo a la inseguridad de Colombia, a todos los problemas que tenía el país, ahora se pelean por ir a filmar en Colombia porque han hecho que las condiciones sean atractivas desde un punto de vista económico, y también que se ha demostrado que tienen todos los recursos necesarios para poder producir ahí. Eso se podría hacer aquí. Cosas Tal que vez, se deberían de adoptar. yo creo que sí, o sea, tenemos ejemplos de cosas que han funcionado en países vecinos. ¿Por qué no, ¿por qué no adaptarlo acá? Todavía estamos en ese proceso. Antes, por ejemplo, yo que sé, en el gobierno de Correa, donde hubo mucho el tema de los premios concursables, eso fue muy valioso, pero era muy paternalista porque solo era, concursas con un proyecto, recibes el fondo, pero no se incentiva para que trabajes con otras empresas, con otros países, y se quedaba corto. Yo creo que veremos si ahora desde hace tiempo se va hablando de algún momento sí llegar, sí entrar dentro de este esquema. Ahora mismo eso está en proyecto, pero veremos, hasta que no esté funcionando, todavía es En su incierto. caso, ¿qué tan difícil fue tocar las puertas para recibir justamente pues estos valores que se necesitaba Sí, tanto? pues en mi caso, yo llevo ya mucho tiempo haciendo cine. Ratón Rateros va a cumplir 25 25 años años. ahora, este año. Y en ese entonces, por ejemplo, ir a golpear puertas de afuera, en el extranjero, para mí era impensable, no veía mucho ese camino. Ratas fue una película que se financió solo con inversionistas privados, con auspicios de inversionistas, ayudas, acolites, toda la mezcla, todo el combo. Pero, por ejemplo, Crónicas, que fue mi segunda película, en cambio ahí sí logré conseguir una coproducción con México y el 90% de la película se financió en México. Mi primera película donde ya trabajé con un esquema de una mezcla de fondos públicos, de fondos concursables y también coproducción fue Pescador, que fue una coproducción entre Ecuador y Colombia, y ahí conseguimos los fondos concursables de los dos países, conseguimos apoyo de Ibermedia, que es un fondo que trata de incentivar la coproducción entre países iberoamericanos, y también inversionistas privados. Y la verdad es que el mecanismo que utilizamos para Pescador sí funcionó. O sea, sí fue una película que logramos financiarla de esa manera, que sí recuperó sus costos, tuvo una pequeña ganancia,
Para mí fue también como una prueba de intentar encontrar un camino con lo que había en ese momento, con los fondos que existían. Ahorita, los últimos años, sí ha habido una caída en cuanto a esos fondos. Ahora nuevamente están ya presentes, ya habilitados, pero sí siento que se puede hacer mucho más. Y también la otra cosa que me parece importantísima es que hay que buscar la manera de educar al público más, o sea, de que el público se interese en ver cine ecuatoriano. Y nuevamente es la combinación entre lo público y lo privado. O sea, tienes las salas de cine que cuando se estrena una película extranjera, obviamente dentro del esquema de Hollywood o de algo así, pues tiene una promoción gigantesca que ya viene desde afuera. Y Las dura la películas cartelera mucho ecuatorianas más tiempo. se queda más tiempo, Ajá. también por un motivo concreto, y es que la gente está asistiendo más a esas películas, pero está asistiendo más a esas películas porque hay una promoción que respalda esas películas. Muchas veces una película ecuatoriana puede estrenarse en salas y la gente ni se entera. Claro. A mí mismo me pasa, y yo que soy como tal vez del más conocido aquí, estreno algo y a veces la gente 2 meses después me dicen, ay, ¿cuándo vas a estrenar? ¿Cuándo? Y a veces no logra comunicarse con suficiente fuerza. Entonces, justo el otro día hablaba con alguien que estaba haciendo una tesis sobre esto, sobre el tema de la promoción en el cine ecuatoriano. Y yo, claro, yo le comentaba que una película de Estados Unidos, una película de Hollywood, una Misión Imposible o una película de Marvel, gastan lo mismo en hacer la película que luego en promocionarla. O sea, es el mismo monto. O sea, si una película costó 100 millones, se gastan luego 100 millones de dólares en la promoción a nivel global. Y eso hace que esa película sea vista. O sea, Tenga un margen mayor de aceptación por tiene parte del público. mucho más probabilidades de que la Exacto. gente se entere que existe y que la vaya a ver. Aquí estamos lejísimos de eso. O sea, aquí una película la terminas de hacer con las justas y el rato de estrenar estás básicamente buscando qué favores te hacen para que suene la película más, pero no se gasta todavía lo que debería. Y eso creo que también es un tema de mirar hacia afuera qué funciona en otros lugares y empezar a aplicarlo aquí. Bueno, y si yo le pregunto qué significa ratas, ratones y rateros para usted, luego ya de 25 años, ¿qué me diría? Pues para mí Ratas es la película donde yo siento que encontré mi voz como cineasta, donde después de estudiar cine, después de estar igual experimentando un poco con cortometrajes, videos musicales y eso, de repente con Ratas fue el primer guión que ya dirigí. Yo en la universidad igual escribí varios guiones que están ahí guardados, pero sentí que con Ratas había algo que a mí me funcionaba y que era esta combinación de una historia seria, de una historia de personajes bien desarrollados, de una historia bien contada, pero que sea muy dinámica, que tenga mucha tensión. Para mí el tema de la tensión dramática y de cómo te engancha una historia es fundamental. Y con Ratas como que todos los elementos cuadraron. De ahí lo que sucedió después, que fue esa conexión con el público. Eso es algo que yo podía controlar hasta tener la película terminada. Después ya fue algo que se salió de mis manos en el mejor sentido de la palabra, porque la gente se identificó con la película de una manera que yo no podía predecir. Y hasta ahora mismo yo veo cómo la gente conecta, cómo la gente además cómo reacciona, además del público ecuatoriano, a todas las cosas que tienen su elemento de repente de humor negro o ironía y eso, pero la gente disfruta mucho de eso y los personajes se han vuelto ya emblemáticos, se han vuelto casi arquetipos dentro de la cultura popular acá y eso es algo que, digamos, me sucedió en mi primera película y lo agradezco profundamente. Si algún rato eso se vuelve a dar, increíble, pero yo lo que puedo controlar es la calidad de la película. O sea, la historia que a mí me importe y ponerme en los zapatos del espectador. De ahí lo que sucede después es algo que es como lanzaría los dados, no sabes qué va a pasar. ¿Usted siente que le abrió el camino a muchos que pues estaban atrás de ese sueño de hacer cine en la industria ecuatoriana? Bueno, yo pienso que sí. De hecho, tú ves la gente que trabajó en Ratas, la gente que eran pasantes de la película, la gente que estaba empezando, todos éramos muy jóvenes, pero
pero ahí fueron los primeros pasos de varios cineastas que ahora son muy activos, o sea, de Javier Andrade, bueno, ahí trabajó como actor, Iván Mora, que ya ha hecho varios largometrajes, que fue un pasante del equipo eléctrico, o sea, hubo, Simón Brauer, que ahora es director de fotografía, o sea, hay varias gente que trabajó en la película, que de alguna forma la experiencia de la película sí les abrió los ojos en cuanto a que es factible hacer cine, que sí es posible, que no es una locura, sino que es algo que puede existir. Y creo que muchos jóvenes que no habían ni siquiera considerado ese camino, de repente al ver Ratas, al ir a una sala de cine, a ver una película ecuatoriana, donde además en ese entonces las salas estaban llenas, o sea, y el público hacía fila para ir a ver la película, sí era algo muy inspirador. O sea, si hay algo que me acuerdo con Iván Vallejo, hablábamos ahora como cuando promocionábamos el documental, de la importancia de tener referentes, ¿no? Yo cuando era niño no podía nombrarte un director ecuatoriano, no sabía quién estaba haciendo cine. Ya cuando estaba en la universidad recién empecé a ver las películas de Camilo Luzuriaga, a enterarme que había antes, pero igual, o sea, ahorita mismo el cine ecuatoriano este año cumple 100 años, ¿no? Cumplió 100 años, fue en agosto el aniversario oficial, y ese aniversario se festeja en base a un cineasta guayaquileño, Augusto San Miguel, cuya primera película, El Tesoro de Atahualpa, se estrenó el 7 de agosto de 1924, pero esa película está perdida. No existe, no existen copias, no existe ni un fotograma, ni una foto promocional, no existe nada, solo existen los recortes de prensa del día del estreno. Y eso es muy decidor de cómo de repente podemos ser un país con poca memoria o sin memoria por miles de razones, y la importancia de que sí haya una memoria. O sea, yo veo ahora, para mí, por ejemplo, el hecho de hace unos años, durante la pandemia, liberamos Rata, Ratón, Rateros del internet, lo pusimos en buena calidad, porque me parecía más importante en este punto que la gente pueda ver la película, que no se pierda en la historia, que no digan, ah, sí, había esa película que en un momento dado estuvo en el cine Y que la y que ya no escuché, sé y que ya no. dónde Ajá. verla. Más bien ahora me encanta ver que hay una generación nueva, de gente que tal vez no había nacido cuando se estrenó Ratas y que la pueden ver en Vimeo, la pueden ver en YouTube, y de repente sí hay algo concreto de nuestro cine y de nuestra realidad hace 25 años que está presente ahora. ¿Se puede estudiar cine en Ecuador? Sí, sí, de hecho hay varias escuelas de cine ahora que yo siento que están bastante bien. En Quito está el INCINE, que es el instituto que empezó Camilo Luzuriaga. Ahí se formaron todos los chicos de Enchufe TV, entonces es una historia de éxito. Sí. Desde la primera camada del INCINE, ellos ahí empezaron. Está la Universidad de San Francisco, la UTLA en Quito, aquí en Guayaquil está la Universidad de las Artes, que yo veo que están haciendo trabajo muy serio, con mucho rigor. Sí siento que hay varios lugares. Y ojo, yo cuando estudié Ujú. cine, yo estudié cine en Los Ángeles, y ahí con mis compañeros había siempre el dilema y el debate de qué te sirve estudiar cine. Muchos de mis compañeros decían, en vez de gastarse en la carrera universitaria, nos gastaríamos de esto al ser nuestra primera película. Y Claro, hay cineastas famosos que hicieron eso. Creo que Jim Jarmusch, Spike Lee, Paul Thomas Anderson son cineastas que dijeron, no, ujú. yo me gasto Me en arrepo hacer lo... mi película porque esa es la mejor formación. Yo creo en las dos cosas. Creo que sí es importante educarse, es importante ver mucho cine. A veces impresiona con las generaciones más jóvenes que saben de cine porque ven clips en Instagram, pero no ven las películas. Y eso es fundamental, o sea, es la mayor educación. Quentin Tarantino siempre dice, él se educó porque trabajaba en un videoclub y veía todas las películas que podía, y así él se enteraba de lo que había. Y yo creo que eso es súper importante. Pero obviamente también una escuela de cine donde te enseñen los fundamentos, donde puedas de alguna forma igual filmar tus cortometrajes, y eso sí me parece muy valioso. Bueno, y mencionó algo muy importante, esa generación nueva que vino con el cine Enchufe TV. Ajá, Algo que nos ha posicionado también, hicieron películas, bueno, claro, grabaron en Colombia, una, totalmente. no la grabaron directamente acá, pero también sacaron a nuevos talentos. ¿Cómo los ve a ellos? A mí me encanta lo que han hecho. O sea, yo me acuerdo cuando empezaron, yo veía los primeros sketches cuando sacaban ellos en Ujú. YouTube, que tenían 1000, 2000 vistas y eso, y era como cada vez estos chicos, qué interesante. Y me acuerdo que desde el principio algo que yo valoré mucho en ellos es su constancia, que una vez por semana salía un sketch.
Y eso hasta ahora no han parado. O sea, desde hace ya no sé cuántos años son creo que 10, 15 años. Ajá. Pero no, y de hecho cuando Una década. empezaban nosotros hicimos un sketch con ellos para promocionar al pescador, hicimos un sketch con el personaje de Blanquito en Enchufe TV cuando recién arrancaban y fue muy, muy divertido, o sea, fue chévere como buscar lo que en ese entonces parecía una manera nueva de promocionar. Y de repente ves que ahora ya son unos monstruos, o sea, es algo increíble todo lo que ha logrado Enchufe. No sé si siga siendo este el dato, pero sé que eran el canal de YouTube en español más visto en Latinoamérica. Sí. Y alguna vez que viajé, me acuerdo a Panamá con Orlando y con Orlando Herrera y varios de los de Enchufe, increíble caminar por el aeropuerto de Panamá y la gente que les paraba a pedir foto y autógrafo de repente dices, wow, sí, o sea, no solo es un fenómeno en Ecuador, es un fenómeno internacional. Y a mí la verdad me encanta lo que hacen, respeto muchísimo, además el trabajo de Jorge Ulloa como director, creo que es alguien de una precisión, de un oficio muy, muy, muy bueno y me da mucha curiosidad de ver qué sigue haciendo, porque ahora pues está con sus proyectos en México, está trabajando allá y sin descuidarlo de acá, porque igual valora lo que hicieron aquí. Entonces, me parece muy admirable, la verdad. De las redes se puede dar ese paso el cine, ¿no? Claro que sí. O sea, de verdad es de eso también que es interesante estar atento a cómo van evolucionando los formatos, cómo va evolucionando la manera de contar historias. Ahora ya todo el mundo habla de justamente del storytelling, del contenido, de todas estas cosas que finalmente en el fondo es, sí, contar una historia y contar una historia bien, solo que, claro, ahora ya esa obsesión de contar algo en 20 segundos, en un minuto, en tiempos muy, muy reducidos, lo cual es totalmente válido, pero también sigo yo siendo muy defensor de sentarse en una sala de cine a que desarrolle la historia. Y de hecho, una de las grandes paradojas de ahorita es que la gente aparentemente necesita que algo se cuente en 15, 20 segundos, ¿no? Un minuto, pero al mismo tiempo se sientan a ver 16 horas de una serie sin chistar. ¿No? O sea, una serie que se enganchan y De en 3, un 4 fin de temporadas. semana de binge, de repente se vieron, pero 16, 18 horas que en otro momento me hubiera dicho, ¿dónde existe ese público? Y ahora ese público está ahí, enganchadísimo. Es raro, son épocas raras, pero está bien, es así.